En el verano de 1962, en las soleadas canchas de Chile, la selección nacional de Alemania Occidental forjó una trayectoria resiliente en la final de la Copa Mundial, con una generación de jugadores talentosos que combinaba la experiencia de los campeones del mundo de 1954 con el afán de jóvenes talentos. Demostraron un sólido estilo defensivo y una férrea disciplina. Aunque fueron eliminados en cuartos de final por Yugoslavia, ese equipo se convirtió en una figura inolvidable de la historia del fútbol mundial. Sin embargo, tras esos momentos gloriosos, se escondían destinos muy particulares. Han pasado más de 60 años desde entonces, y el tiempo ha dejado diferentes huellas en sus vidas. Repasemos la tumultuosa trayectoria de los jugadores que formaron el alma de la generación de Alemania Occidental de 1962. Hans Schäfer era más que un simple jugador, era un ícono viviente, un vínculo histórico entre el milagro del Bernabéu de 1954 y la nueva generación. A sus 34 años, llevar el brazalete de capitán no solo representaba una responsabilidad, sino también un reconocimiento a su excepcional calidad. Jugando como extremo izquierdo, pero con la capacidad de recortar hacia adentro como un centrocampista ofensivo, Schäfer era el alma del ataque del equipo. Su velocidad en el regate ya no era tan deslumbrante como en su juventud, pero se compensaba con su finura, su aguda visión táctica y su capacidad para lanzar centros con efecto increíblemente complicados. La afición de la época lo llamaba The Nas, por su agudo olfato goleador y su capacidad para tomar decisiones. La carrera de Schäfer fue un canto de lealtad. Dedicó sus mejores años al FC Köln, donde se convirtió en el rey sin corona de Colonia. Tras liderar a la selección nacional a su primer título de la Bundesliga en Chile, regresó y guió al club a su primer campeonato de la Bundesliga en 1964. Tras dejar el deporte, optó por una vida tranquila, lejos de la atención mediática. Abrió una gasolinera y luego se dedicó a pequeños negocios, dedicando tiempo a su familia y, ocasionalmente, a animar a su amado equipo. Era un hombre virtuoso y humilde, que siempre mantenía la dignidad de un caballero. Su imagen sentado en las gradas del estadio Rhein Energy, con la mirada fija en los jóvenes, se ha convertido en parte de la cultura de Colonia. Lo que invita a la reflexión es el contraste entre un guerrero incansable en el campo y un alma que apreciaba la tranquilidad fuera de él. Sin embargo, esa gloriosa trayectoria, que duró casi un siglo, tuvieron un final abrupto. El 7 de noviembre de 2017, Hans Schäfer falleció a los 90 años. Su muerte dejó un gran vacío, ya que era el último jugador titular que quedaba en la histórica final del Mundial de 1954. Su legado no se limita a títulos, es un referente de lealtad y ética profesional para todos los jugadores alemanes que le siguieron. A los 26 años, Hans Tilkowski era el suplente de Farian, pero su profesionalismo y capacidad de respuesta eran innegables. Posteriormente, se convirtió en el portero titular de Alemania Occidental en el Mundial de 1966. Tilkowski era un hombre decidido y directo que siempre luchó por lo justo. Poseía una portería impecable y una mentalidad increíblemente resiliente bajo una enorme presión. Fuera del campo, Tilkowski es un activista social activo. Dedica una gran cantidad de tiempo y dinero a apoyar a niños con discapacidad y a organizaciones benéficas. También es un escritor apasionado y ha publicado valiosas memorias. Su vida ha sido una larga lucha por la justicia y la humanidad en el fútbol. Es respetado no solo por su talento, sino también por su inmensa compasión. La imagen de un portero solitario contrasta marcadamente con la apertura de mente de Tilkowski hacia el mundo exterior. Sin embargo, ese viaje tan significativo llegó a su fin el 5 de enero de 2020. Hans Tilkowski falleció a los 84 años tras una larga enfermedad. Su fallecimiento alejó a una gran figura del mundo del fútbol. Será recordado no solo por su polémico gol en Wembley, sino también por su incansable labor para hacer del mundo un lugar mejor. Hans Novak debutó en el Mundial de 1962 con 24 años, como uno de los primeros laterales modernos del fútbol alemán. No solo era un jugador experto en defensa, sino también increíblemente efectivo en ataque gracias a su excelente condición física y técnica individual. Con la camiseta del Schalke 4, era un símbolo de dedicación y férrea determinación.
En Chile, Novak jugó los 4 partidos de la selección, contribuyendo significativamente a la solidez de la defensa de Alemania Occidental ese año. Tras el torneo, su carrera continuó prosperando al fichar por el Bayern de Múnich, donde ganó la Recopa de Europa en 1967. Novak era conocido por ser un hombre amable e íntegro que siempre servía de puente entre sus compañeros. Tras su carrera como jugador, se dedicó al mundo empresarial y a la beneficencia. Mantuvo un matrimonio estable y siempre se sintió orgulloso de sus hijos. Su imagen de defensor aguerrido en el campo parecía complementar su carácter cálido y bondadoso fuera de él. Sin embargo, el 1 de junio de 2012, Hans Novak falleció a los 74 años. Su muerte conmocionó tanto a la afición del Schalke como a la del Bayern. Su legado no solo está repleto de títulos, sino también de un ejemplo de profesionalismo y nobleza. Un hombre que vivió su vida con pasión y responsabilidad. La elección de Wolfgang Farian como portero titular fue controvertida, ya que solo tenía 21 años y carecía de experiencia internacional. Sin embargo, el joven jugador del Ulm 1846 despejó todas las dudas con una actuación brillante. Farian poseía reflejos increíblemente rápidos, una excelente colocación y, sobre todo, coraje en el 1 contra 1. Aunque su equipo quedó eliminado en cuartos de final, Farian dejó una profunda huella como uno de los jóvenes porteros más prometedores del torneo. Tras el torneo de Chile, su carrera continuó prosperando en el Hertha BSC, el 1860 Múnich y el Fortuna Colonia. Tras dejar el fútbol, Farian dio un paso audaz al convertirse en uno de los primeros agentes de fútbol de Alemania. Ayudó a muchos jugadores a negociar contratos y a guiar sus carreras con su perspicacia e integridad. Fuera de la cancha, Farian era decidido pero sincero, siempre dispuesto a defender los intereses de sus clientes. Tenía una familia feliz y siempre se enorgullecía de su contribución al fútbol tanto en la cancha como en la sala de negociaciones. Sin embargo, ese viaje lleno de energía tuvo un final abrupto. El 13 de abril de 2022, Wolfgang Farian falleció a los 80 años tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Su muerte fue una gran pérdida para los agentes y aficionados del fútbol alemán, pero la historia de un valiente portero de 21 años que se mantuvo firme en medio de las tormentas en Chile será recordada para siempre. Horst Simonyak es un nombre indispensable en el mediocampo de Alemania Occidental en 1962. A sus 27 años, estaba en la cima de su carrera. Con su pelo corto y su mirada penetrante, Simonyak era un auténtico líbero, un trabajador incansable y diligente. Sus entradas precisas y sus potentes disparos de larga distancia se convirtieron en su sello distintivo. En ese equipo, fue el pilar que permitió a jugadores creativos como Haller y Schaefer avanzar con confianza. Su resistencia y disciplina sirvieron de modelo para el mediocampista defensivo moderno. Su carrera en clubes también estuvo marcada por aventuras en Italia, Inter de Milán, Varese y años posteriores en Estados Unidos. Simonyak era un hombre introvertido y taciturno que siempre priorizaba las acciones sobre las palabras. Sin embargo, su vida después del fútbol no fue nada fácil. Luchó por adaptarse a la vida cotidiana, ocupó diversos empleos y finalmente optó por una vida aislada en Melle. La imagen de un guerrero feroz en el campo parecía contrastar marcadamente con el hombre solitario y algo austero en el que se convirtió en sus últimos años. No disfrutó de la riqueza de sus compañeros, pero la autoestima de un gran jugador permaneció intacta. El 9 de octubre de 2009, Horst Simonyak falleció a los 75 años tras una larga lucha contra la enfermedad en una residencia de ancianos. Su fallecimiento fue discreto, al igual que su discreta dedicación a la selección nacional. Se le recuerda no por escándalos ni declaraciones elocuentes, sino por la imagen de un hombre que dio hasta sus últimas fuerzas por su país. Herbert Ehrhardt fue uno de los veteranos de la plantilla de 1962, a sus 31 años, con la experiencia adquirida tras ganar el campeonato de 1954. Sirvió como fuente de inspiración para los jugadores más jóvenes. Jugando como defensa central, Ehrhardt no era especialmente ágil, pero poseía una excelente capacidad de lectura del juego y unas hábiles coberturas. Era un líder discreto, sin necesidad de gritar en el campo, pero sus compañeros siempre seguían sus instrucciones al pie de la letra. Ehrhardt pasó casi toda su carrera en el Greuther Fürth, donde se le considera una de las mayores leyendas de la historia del club. Tras retirarse, siguió vinculado al fútbol en diversas áreas,
y siempre mantuvo un estilo de vida saludable y disciplinado. Era un hombre de familia, disfrutaba de la tranquilidad y siempre encontraba tiempo para cuidar su jardín. Su carrera demuestra que la experiencia y la serenidad pueden compensar las limitaciones de la edad. Siempre vivió bajo la filosofía de que el fútbol es un juego de serenidad y pasión. El 3 de julio de 2010, Herbert Earhart falleció a los 79 años en su ciudad natal, Firth. Su muerte marcó el fin de uno de los últimos gigantes de la generación de 1954. Aunque pase el tiempo, la imagen de un defensa sereno con intercepciones precisas permanecerá para siempre como un recuerdo preciado en el fútbol alemán. Karl-Heinz Schnellinger llegó al torneo de 1962 a los 23 años con un físico extraordinario y una serenidad inusual como lateral. Con su cabello dorado y su juego sólido y mecánico, recibió el apodo de Volkswagen en referencia a su resistencia, fiabilidad e invencibilidad. En Chile, era una barrera casi impenetrable, un jugador con una excepcional capacidad de lectura del juego y decisiones de intervención siempre precisas. Esta destacada actuación fue el trampolín que lo impulsó a convertirse en uno de los primeros y más exitosos jugadores alemanes en jugar en el extranjero. Tras el torneo, Schnellinger se trasladó a Italia, donde jugó en el Mantova, la AS Roma y, sobre todo, el AC Milan. En el San Siro, se convirtió en una leyenda con un título de la Serie A y una Liga de Campeones. Se adaptó a la perfección a la cultura italiana, pero mantuvo la férrea disciplina de un alemán en su estilo de vida. Fuera del campo, Schnellinger era un caballero refinado, con gran conocimiento de las artes y un sofisticado sentido de la estética. Tras retirarse, decidió establecerse en Milán, donde vivió una vida tranquila de clase media con su familia. Rara vez aparecía en la prensa, disfrutando en cambio de placeres sencillos como viajar y estudiar historia. Su carrera demuestra que el fútbol puede trascender las fronteras culturales. Sin embargo, el 20 de mayo de 2024 llegaron noticias tristes desde Milán. El Volkswagen se detuvo definitivamente a los 85 años. Falleció tras una larga enfermedad, dejando tras de sí un vasto legado de profesionalismo. La imagen de él marcando el gol del empate contra Italia en el partido del siglo de 1970 permanecerá para siempre como uno de los momentos más memorables de la historia de la Copa Mundial. Una encantadora ironía del destino para este expatriado. Uwe Seeler definió el espíritu alemán: resiliente, tenaz y inquebrantable. En el Mundial de 1962, con 25 años, Seeler era la principal esperanza del ataque. No poseía la altura ideal de un delantero centro, pero lo compensaba con un físico fuerte y una increíble capacidad para contener a los defensores y ganar duelos aéreos. Sus chilenas y potentes cabezazos se convirtieron en una pesadilla para cualquier defensa. En Chile, marcó 2 goles cruciales, pero más que los números, fue su espíritu de lucha leonino, lo que lo mantuvo presente en los momentos más cruciales para animar a sus compañeros. La vida de Uwe Seeler es una historia de decisión e integridad. A pesar de recibir lucrativas ofertas del Inter de Milán y el Real Madrid, decidió dedicar su vida al Hamburgo SV. Para él, el amor de la afición de su ciudad natal y los colores del club eran invaluables. Tras retirarse, fue presidente del Hamburgo y siguió siendo una voz influyente en el fútbol alemán. Vivió una vida sencilla en las afueras de Hamburgo, cultivando el jardín y comprando como cualquier otra persona. Esta cercanía le valió el cariñoso apodo de Uns Uwe, nuestro Uwe. También dedicó gran parte de su tiempo y esfuerzo a su fundación benéfica homónima, ayudando a los necesitados. Parece que la imagen de un héroe poderoso en el campo de fútbol reflejaba extrañamente su vida. Siempre fue un sólido pilar de apoyo para su familia y su comunidad. Sin embargo, el 21 de julio de 2022, el corazón de esta leyenda dejó de latir a los 85 años. Toda Alemania le rindió homenaje. Un hombre que dedicó su vida a demostrar que la verdadera gloria no reside en los trofeos caros, sino en el lugar que ocupas en el corazón de tus aficionados. Con tan solo 22 años, Helmut Haller encarnó un nuevo espíritu en el estilo de juego de Alemania Occidental en el Mundial de 1962, creatividad y maestría.
Como centrocampista ofensivo, Haller poseía un juego de pies increíblemente hábil, con un control del balón excepcional en espacios reducidos. No solo marcaba el ritmo, sino que también era un matar silencioso, con frecuentes incursiones sorpresa en el área. En Chile, a pesar de su corta edad, Haller demostró una compostura notable, sin temer las agresivas entradas de los defensas sudamericanos. La vida de Haller fue una vibrante aventura en Italia, donde saltó al estrellato en el Bologna y la Juventus. Fue el primer jugador alemán en ganar el premio al Jugador del Año de la Serie A. Testimonio de su talento innato. Sin embargo, tras el glamour se escondía una vida llena de altibajos. Tras retirarse, Haller enfrentó considerables dificultades económicas y de salud. Tuvo que esforzarse mucho para encontrar el equilibrio en su vida, encontrando consuelo entrenando a jóvenes en su ciudad natal, Augsburgo. Haller era un hombre apasionado, siempre entregado a su pasión, pero a veces también vulnerable a las adversidades de la vida. Dedicó gran parte de sus últimos años a actividades sociales, ayudando a jóvenes jugadores de entornos desfavorecidos. Lo más lamentable es que este viaje tuvo que terminar con dolor. El 11 de octubre de 2012, Helmut Haller falleció a los 73 años debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson y la demencia. En sus últimos años, olvidó muchas cosas, pero su amor por el fútbol fue quizás lo último que quedó en la mente de este artista romántico. Su legado es una mezcla perfecta de temple alemán y la elegancia del fútbol italiano. Willi Schulz, de 23 años, demostró rápidamente ser uno de los mejores defensas que el fútbol alemán había dado en la Copa Mundial de 1962 en Chile. Con su juego inteligente y su magistral percepción de la situación, Schulz no necesitaba muchos desafíos físicos para frustrar a los delanteros rivales. Era un defensa inteligente, siempre sabiendo cuándo y dónde estar. Su apodo, Willy de la Copa Mundial, surgió posteriormente en honor a su increíble consistencia en 3 Copas Mundiales consecutivas, 1962, 1966, 1970. Tras retirarse del Hamburgo SP, Schulz dio un giro radical a su carrera y se convirtió en un exitoso empresario del sector asegurador. Demostró que los futbolistas no solo poseen fuerza física, sino también una mente aguda para triunfar en el mundo empresarial. Fuera del campo, Schulz es un hombre vivaz, con buen humor y muy diplomático. Asiste con frecuencia a importantes eventos deportivos como invitado de honor, y siempre está dispuesto a compartir su experiencia con las nuevas generaciones. Su vida familiar es plena, tiene una esposa comprensiva e hijos exitosos. Schulz es la prueba de que el fútbol puede ser un gran trampolín para forjar un futuro sólido. Incluso hoy, a sus 87 años, Willi Schulz sigue llevando una vida sana y activa en Hamburgo. Sigue paseando con regularidad, jugando al golf y siguiendo de cerca a la selección alemana. Para él, cada día es un regalo, y la llama de su pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Siempre que aparece en público, la radiante sonrisa de Willy del Mundial inspira positividad en todos. Albert Bruls fue uno de los atacantes más importantes de Alemania Occidental en 1962. A sus 25 años, poseía una velocidad vertiginosa y una capacidad de definición increíblemente decisiva con ambas piernas. Bruls no solo jugaba bien por banda, sino que también podía jugar como falso 9, causando numerosos problemas a las defensas rivales con sus inteligentes movimientos sin balón. Fue él quien marcó el primer gol de la victoria contra Suiza, allanando el camino para que su equipo avanzara a cuartos de final. La carrera de Bruls estuvo estrechamente ligada al Borussia Mönchengladbach antes de mudarse a Italia para jugar en el Módena y el Brescia. Era un hombre introvertido que valoraba la tradición y siempre priorizaba a la familia. Tras retirarse, Bruls se instaló en la región de Rheindahlen, donde trabajó como entrenador de juveniles y disfrutó de la tranquila vida de un jubilado. No le interesaba la atención mediática, sino una vida sencilla en contacto con la naturaleza. Sus vecinos aún lo ven paseando a diario y charlando amistosamente sobre fútbol con sus viejos amigos. Ese apasionante viaje llegó a su fin el 28 de marzo de 2004. Albert Bruls falleció a los 67 años tras una larga lucha contra la enfermedad. Su fallecimiento dejó una profunda pérdida en Mönchengladbach, donde será recordado para siempre como un héroe que sentó las bases de la época dorada del club en la década de 1970.
Heinz Strel llegó a 1962 con 23 años como uno de los delanteros más prometedores de Alemania. Aunque no participó oficialmente en ese torneo, su impresionante rendimiento con el FC Nuremberg fue innegable. Strel era un delantero muy oportunista, con una gran capacidad de definición y un instinto asesino natural. Fue la estrella más brillante, llevando al Nuremberg al campeonato alemán en 1961. Sin embargo, la vida de Strel se convirtió en una serie de tragedias tras abandonar el campo de juego. Las persistentes lesiones lo obligaron a retirarse antes de lo previsto. Después del fútbol, luchó por encontrar un nuevo rumbo y lidió con la inestabilidad en su vida personal. Aunque una vez fue un héroe para toda una ciudad, sus últimos años transcurrieron en soledad y pobreza. Este es un testimonio desgarrador de que la gloria del fútbol a veces no puede garantizar un futuro tranquilo. Y entonces, el cruel giro del destino golpeó el 11 de agosto de 1986. Heinz Strel falleció de un paro cardíaco en el campo mientras participaba en un partido amistoso de exjugadores. Falleció a los 48 años, rodeado por el balón redondo, su mayor amor y también su mayor dolor. Esta repentina muerte dejó una profunda tristeza en los corazones de los aficionados al fútbol alemán. A los 24 años, Willi Giesemann era un defensa versátil y entusiasta en la selección de 1962. Podía jugar bien tanto de central como de lateral gracias a su excelente condición física y su estilo de juego audaz. En Chile, tuvo actuaciones prometedoras, demostrando que sería un pilar de la defensa de Alemania Occidental durante muchos años. La carrera de Giesemann continuó prosperando en el Hamburgo SV después del torneo. Sin embargo, una terrible lesión en un partido contra Brasil en 1964 cambió su vida por completo. Nunca pudo recuperar su mejor forma y se vio obligado a retirarse de la selección nacional antes de lo previsto. Tras su retirada, Giesemann llevó una vida tranquila, trabajando en una empresa de transporte y dedicando todo su tiempo a su familia. Era un hombre de pocas palabras, tranquilo y sereno, que siempre aceptaba las adversidades del destino con serenidad. El viaje de este guerrero silencioso finalmente llegó a su fin, el 4 de octubre de 2024. Willi Giesemann falleció a los 87 años. Murió en paz en su ciudad natal, poniendo fin a una vida que, si bien no fue ilustre en cuanto a títulos, estuvo llena de experiencias y amor propio.